En Michoacán realmente hay una cuarta T. Todavía hace 3, 4 décadas las mujeres teníamos un papel marginal en la representación formal. ¿Es un gran gobierno de izquierda? No lo es. Es un gobierno progresista. ¿Tú te ves como gobernadora de Michoacán? Sí, sí me veo. ¿Qué tal? Estamos en el centro histórico, en un lugar que se llama Michelena, un café muy agradable, ya lo están mirando que sea una partecita. Hoy estamos con Fabiola Alanís-Sámano. Ella tiene una gran trayectoria dentro del ejercicio público, tanto estatal como federal, y bueno, también es una vieja conocida de la izquierda. Más conocido, más De mucho tiempo. de mucho tiempo. Que la conocen. Ajá. Y bueno, pues ella, todo indica que es de izquierda desde que tiene conciencia sobre el papel político que va a jugar o que iba a jugar en ese tiempo, tiene muy presente. Fabiola, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme al café en este lugar Oye, eso tan bonito. de ¿De qué? vieja conocida de la izquierda. No. Es que luego yo me encuentro amigos que tengo muchos años de conocerle. Digo, hay un viejo amigo, no más viejo o más amigo. No te vas pero- a quejar no, no, para como me nada. hicieron una vez. No, para No. nada. Ay, pobre de ti. Tú que no haces nada, Nada te que quejaran de ti. No, bueno, en ese primer bloque la idea es hablar un poco de tu trayectoria en el papel de las mujeres. Como mujer de izquierda, se implementan políticas a favor de las mujeres de ese tipo de ideología, de izquierda. Eh, en síntesis, ¿tú cómo se ha avanzado mucho, poco, regular? ¿Qué es lo que nosotros, digamos, como los hombres, estamos reacios a no entender? ¿Y qué son los grandes avances, fortalezas y debilidades en sentido sobre la mujer, de los avances? Sí, yo creo que hace falta mucho más profundidad sobre lo que ha pasado con la vida de las mujeres. Y primero diría que hay que hacer la distinción entre sexo-género. Género es una construcción social, sociológica, a partir de una conceptualización hecha sobre todo por Simone de Beauvoir y después ya fue enriquecida. Pero entonces, dicho eso, lo que yo creo, bueno, incluso hay una frase muy poderosa de Simone de Beauvoir que dice, la mujer no nace, se hace. Es decir, el concepto género va acompañado de una serie, digamos, de identidades, de comportamiento, de roles sociales, etcétera. Entonces, bueno, cuando hablamos de género hay que hacer esa distinción por la desigualdad, por la discriminación histórica, por el papel milenario que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia. Sin embargo, yo sostengo que la cuestión no está en la lucha entre géneros, sino en la lucha de clases, porque igualmente hay mujeres con una condición socioeconómica elevada, con una situación de privilegio económico, cultural, de oportunidades, que no necesariamente reivindican a las otras mujeres. O sea, también hay diferencia al interior de los géneros. Sin embargo, bueno, pues hay digamos, hay tendencias generales que hablan de una discriminación histórica. Y entonces por eso nosotros hemos reivindicado el papel de las mujeres a lo largo de la historia, pero también los derechos que son para todas en el marco de esa diversidad. Las mujeres indígenas, las mujeres profesionistas, las campesinas, las mujeres amas de casa, las mujeres dedicadas solamente al hogar, etcétera. Entonces, México se ha colocado, se ha distinguido en las últimas décadas entre los países que mayormente han legislado en favor de las mujeres. De hecho, tenemos una de las legislaciones más importantes a nivel mundial respecto a los derechos de las mujeres. Uno de esos derechos es, por supuesto, el de la paridad.
La paridad, ¿por qué? A partir de reconocer que todavía hace 3, 4 décadas las mujeres teníamos un papel marginal en la representación formal. Entonces tú veías, por ejemplo, incluso gabinetes sin una sola mujer. Creo que el que rompió eso fue López Portillo con el nombramiento de la primera secretaria de Turismo. Pero de ahí para atrás, cero. Incluso ha habido gobernadoras en la época reciente, como la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, fue una gobernadora de un gran estado de Yucatán con puros hombres en el gabinete. Entonces, bueno, pues ha habido avances para decir, a ver, no, espérense, o sea, somos más de la mitad de la población. Eso se tiene que ver reflejado en la representación. Y llegó un proceso de cuotas en donde en los partidos políticos, a mí todavía me tocó eso, había una regulación para que en los espacios y en las candidaturas el 30% fueran mujeres y el 70% hombres. Y ahí decíamos, ¿y por qué no al revés? ¿Por qué no 70% mujeres y 70% hombres? Y entonces de una lucha de cuotas se pasó a una lucha, digamos, por la paridad efectiva, que es lo que ahorita estamos peleando. Es decir, hubo una reforma muy interesante en el 2019, promovida desde el Senado de la República, la paridad efectiva. Y ahí se acordó, se estableció ya que en el Senado, en la Cámara de Diputadas, Diputados, en los congresos locales, sí o sí, tiene que haber una composición 50 y 50, sí o sí, en los órganos electorales, en los gabinetes federales y demás. En cualquier parte de la función pública. En cualquier parte de la función pública, incluso en los órganos autónomos. ¿Y tú crees que en el caso de Michoacán ya es suficientemente? ¿Qué es lo que falta para esa paridad? ¿Qué es lo que falta? Lo voy a decir de esta manera, para que se respete más a la mujer, y yo diría hasta como se merece, como debe ser. ¿Qué falta? Que hace falta romper un cerco cultural, porque hay un cerco cultural que es el que impide que quienes tienen el poder, incluso hombres, incluso mujeres, entiendan la necesidad de la paridad y de los derechos efectivos de las mujeres. ¿Cómo romperlo? Pues dialogando, estudiando, comprendiendo la naturaleza sociológica en la que estamos y poniendo en práctica por la vía de los hechos la paridad efectiva. Llegamos al primer bloque. Estamos con Fabiola Alanís. En el segundo vamos a hablar ya de política. ¿Qué tal? Estamos con la diputada local de Morena, Michoacán, con Fabiola Alanís Sámano, y una de las aspirantes mujer a gobierno de Michoacán, pero primero tiene que pasar la antesala de la coordinación en defensa de la Cuarta Transformación. ¿Cómo estás, Fabiola? Bien y de buenas, contenta, muy entusiasmada, haciendo lo que me toca hacer, lo que dicen que tengo que hacer y que lo hago con mucha disciplina. ¿Ya lo habías hecho? Pero lo que pasa es que ahora es mucho más específica la convocatoria, ¿no? Es mucho más clara la convocatoria que emite la dirigencia nacional de Morena para quienes aspiramos a ser las o los coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación en cada entidad. Que aquí son 11. No sé exactamente, se registraron 11. Muy complicado. Pero no, bueno, está bien, hay estados, sí. Creo que en Guerrero había como 20 o no sé cuántos. Sí, sí, hay estados donde hay mucha competencia. Oye, lo voy a decir de esta manera, aunque parecía la corriente, pues no se divierte uno con esas reglas de juego de Morena, con los aspirantes, de que no se deben de criticar, no se deben decir sus debilidades, sus defectos, lo que han hecho mal, y entonces pues se aburre uno de tanta hablar de la soberanía, de la unidad, que en Michoacán, bueno, pues es un tema muy aparte, y hablar de digamos, el respaldo a la presidenta de la República. Esos son los temas que se ponen mucho en ¿Y hay boga, gente aburrida para platicar eso?
Lo que pasa es que Es que esto hay hasta que encontrarle el sentido del humor también a la política. Yo sí creo en eso. Porque además si es lo que haces, pues te debe gustar lo que haces, ¿no? Yo lo disfruto muchísimo, lo hago con mucho entusiasmo, me divierto mucho, me gusta mucho hablar con la gente. Es un trabajo bien bonito. bueno, aparte de posicionar eso con la gente, esos temas, eh, ¿de qué hablan con la gente ya en corto? ¿Qué es lo que qué les preocupa? ¿Qué es lo que se quejan o qué es lo que ponderan, subrayan? Yo lo que creo es que depende mucho cómo aborde los temas. Porque, por ejemplo, si hablamos de soberanía, o sea, podrá haber un público al que tú te dirijas para decirle, a ver, conceptualmente, soberanía tiene que ver con territorio, tiene que ver con instituciones, tiene que, etcétera. Y entonces puedes hacer una descripción de lo que es la soberanía y luego irte a la historia de México y particularmente a la historia de Michoacán y decir, bueno, es que la lucha desde Morelos, desde Hidalgo, desde la Reforma, desde la Revolución y llegar a la Cuarta Transformación. Pero si tú le explicas, depende del auditorio, pero si tú estás en un auditorio y les dices, a ver, es que el tema de la soberanía tiene que ver con la defensa de la nación, ¿qué implica eso? Es como si alguien, un vecino, decide meterse a tu casa, aunque no lo hayas invitado, y luego ya está en tu casa, aunque no lo hayas invitado, ya está en tu casa, y estando en tu casa quiere poner las reglas de tu casa. Cómo educas a tus hijos, a tus hijas, qué valores le fomentas, hasta llegar al punto en que decir, bueno, acomoda tus muebles de esta manera, gasta tus recursos de esta manera, pues no. Entonces, promover la soberanía es también pues cuidar lo que es nuestro, lo que nos da identidad, porque ¿qué hay en un hogar? Pues hay algo que te da identidad, ¿no? Y la patria que tiene, pues es identidad, ¿no? Es reconocimiento de lo que somos, de nuestra riqueza cultural, histórica y demás. Entonces, depende cómo lo abordes. Yo creo, no sé, cada quien tendrá sus formas de platicarlo, pero yo creo que depende de la audiencia. ¿Y cómo te sientes recorriendo las regiones del estado? Muy bien, se aprende mucho. Todos los días se aprende mucho. Por ejemplo, ayer que estábamos aquí en Morelia, en la colonia La Quemada, aquí en la salida a Quiroga, la gente, por ejemplo, estaba quejándose mucho sobre el tema del agua. Y entonces, como se quejaban mucho del agua, yo decía, pues es lo mismo que he escuchado en otras colonias, que permanentemente hay una queja por el agua, que les llega una vez a la semana, o que tienen que comprar pipas, que tienen eso, les impacta económicamente. Pero resulta que el tema ahí es que está mal hecho todo el sistema, digamos, hidráulico, hidráulico, y entonces el agua sale sucia, pero toda la colonia fue generalizada. Y decía una señora, a ver, por ejemplo, yo para lavar los trastes tengo que ponerle cloro al jabón con el que los lavo, y tengo que poner, por ejemplo, ahí no se pueden lavar los dientes los niños con esa agua porque corre el riesgo de que se enfermen. Y eso fue la tónica de todo el recorrido. Entonces, eso, el tema de la inseguridad, que te dicen, mira, ayer en ese lote baldío vienen los muchachos en la noche y se dedican ahí a tomar cerveza o a drogarse y después se quieren meter a las casas para robar, y hemos dicho y no ha venido seguridad pública. Entonces, eso te lo encuentras todos los días. O al adulto mayor, ¿no? Que toca la puerta desde que te sale el adulto mayor, sí, somos de Morena y nosotros siempre vamos a estar con Morena, y es la primera vez en la historia del país que un gobierno piense en nosotros, y oiga, ¿y qué hace con su pensión? Oiga, ya sabe que está en la Constitución. No sabía. Entonces le platico que ya está en la Constitución su derecho a tener esa pensión. Y entonces ya, no, pues es que antes a mí se me complicaba mucho, pero ahora con eso puedo comprar mis medicinas, con eso puedo comprar comida, etcétera. Entonces es una cosa bonita. Cada recorrido te enseña algo. Cada diálogo, cada plática con una persona te enseña algo. Y no se ve, no se dice lo complicado que es para los morenistas, con la gente que tienes plática, tener tantos aspirantes a la coordinación de la Cuarta T,
es muy complicado. Llega uno, tú le dices, le insinúas, le dices directamente que tú eres la mejor, luego llega otro, otra, y cada quien se alaba. Yo creo que no llega a ese nivel De confusión. no porque si estuviéramos todos los días en el mismo lugar recorriendo la misma zona, el mismo fraccionamiento, a lo mejor sí, pero uno supone que la gente está enterada. Tú estás enterada que hay 11, yo me acabo de enterar que somos 11, yo me acabo de enterar que somos 11. Yo pensaba que éramos 9 o 10. No me he detenido mucho a ver eso. Pero el resto de la población dudo que esté enterada de eso. Okay. Entonces, quien está en el medio periodístico, quien está en el ambiente político, quienes tienen alguna representación y conocen cómo está la política, son incluso, o sea, no creo que todos puedan mencionar los nombres de las 11 personas que dices. Sí, uno lo que cree uno como periodista y otra cosa la gente, lo que cree, lo que siente, que es el grueso. Y lo que demanda, sí, lo que es sí. Uno a veces como que está en una burbuja, cúspide, ¿no? así hiperpolitizada, ¿no? Sí. Y supones que todo el mundo está en esa lógica, y no. No, eso ha quedado claro, sobre todo cuando hay perfiles de candidatos que tú dices van a perder y terminan ganando. Entonces, pero de mayoría. Oye, Fabiola, la última pregunta para este bloque, para el segundo bloque, es la cuestión de, tú estás, digamos, tú luchas por estar en la antesala de la candidatura al gobierno de Michoacán. ¿Por qué, si le preguntan en una encuesta, decir que te conozco, que eres de lo mejor, o que tienes fortalezas, más fortalezas que debilidades? ¿Por qué uno tiene que decirlo de esa manera? Es decir, ¿tú estás convencida de tus fortalezas y debilidades? ¿Que no las puedas compartir? Sí, en general soy una persona autocrítica con lo que hago. Me gusta revisar permanentemente las decisiones que tomo. No me caso con una idea, digo esto es así, o sea, no, el absolutismo no creo que sea la opción, sino hay que construir todos los días. Y yo creo que ha sido un proceso largo para llegar a lo que estamos hoy. No es de la noche a la mañana, sino ha sido una carrera política de mucho tiempo, en donde sí hay cosas en las que soy absolutamente contundente, como es la lucha contra la corrupción, la lucha y el compromiso con las causas sociales. Eso es irreductible, en eso estoy, ¿no? Y la cuestión de las mujeres, ¿no? Y el asunto de la agenda de las mujeres, que ha sido parte de mi lucha, las mujeres que han enviudado por la violencia, las mujeres que han quedado solas al frente de sus hijos, de las niños en orfandad por feminicidio, que me ha tocado trabajar mucho ese tema. Fui de las promotoras a nivel nacional de eso. Y bueno, pues sí, eso es. Entonces, no es que yo haya pensado hace 15 años, hoy a lo mejor después voy a hacer, no, sino la vida te va llevando, vas participando. Hay gente que planea su vida política con mucha antelación. Dicen, dentro de 12 años voy a hacer esto. No es mi caso. No es mi caso porque pues yo tengo una formación académica, doy clases en la universidad cuando tengo oportunidad, soy mucho más diversificada en las cosas que hago. Ahora, mi pasión es esto, pero la política, entendiéndola como un instrumento de lucha social, y los espacios entendiéndolos como un medio, no como un fin. Entonces eso pues ayuda. Bien, pues ya escucharon a Fabiola Alanís Sámano, aspirante en la antesala de la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán. Bien, entramos al tercer y último bloque de la entrevista con la diputada local y quien aspira a la antesala de la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano. Y bueno, preguntarle, ¿en Michoacán realmente hay una cuarta T? Sí, claro que hay una cuarta transformación, por supuesto que la hay.
Oh, por ¿En qué, supuesto que en qué la lo hay. podemos Mira, yo notar? diría, en términos generales, somos un modelo nuevo. He estado revisando a nivel mundial qué es lo que ha pasado con algunos países, si ha habido cambio de paradigma, cambio de modelo, y encuentro que somos el modelo más reciente que pone en práctica una perspectiva que es de izquierda, pero sobre todo que es de justicia social, ¿no? O sea, no está enfocada en decir, soy la izquierda y la izquierda hay un recetario en donde si eres de izquierda eres A, B y C o D. No, sino es un modelo humanista de bienestar social, un modelo mexicano propio, me atrevo a decir el más nuevo del mundo, que rompe con el paradigma neoliberal. Por un lado, entonces tenemos 8 años en eso. Somos un partido nuevo, tenemos 13 años, somos uno de los partidos más jóvenes que hay en nuestra región. Y entonces es, por lo tanto, un modelo en construcción. No es un modelo acabado, sino es un modelo en construcción. ¿Y qué diría en el caso de Michoacán? Que lo primero que encontramos es primero convertir en leyes lo que son los derechos, ¿no? Que esas son cosas muy concretas. Y en ese punto, Y en ese punto decimos, por ejemplo, es un gran paso que pensión para adultos mayores esté en la Constitución como derecho. Jóvenes construyendo el futuro está en la Constitución como derecho. El derecho a la vivienda está en la Constitución. No solamente antes estaba en el cuarto constitucional y sigue estando, sino ahora la definición presupuestal de lo que eso significa. Y entonces te encuentras con que a nivel general hay una inversión para esos programas sociales para todos, incluida el paquete de becas educativas, que es una gran cosa. Entender que la educación no es un privilegio, sino un derecho, está plasmado ya con las reformas estructurales y en la reforma a la Constitución. Entonces, cuando hablas de Michoacán, dices, pues hay cambios. Sí, claro que sí hay cambios. Estamos transformando las instituciones para ponerlas más al servicio de la gente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un cambio profundo es la reforma al Poder Judicial. Es un cambio profundísimo, que tú lo sabes bien. Nosotros lo pusimos en práctica acá. Si no fuimos la primera, sí de las primeras entidades que hizo la reforma para permitir que fuera vía elección el nombramiento de magistrados, juezas y jueces. Entonces, ¿en qué se vive? En términos monetarios, Michoacán debe recibir alrededor de 40,000 millones de pesos adicionales al presupuesto y a las participaciones solamente en programas sociales. Y un tema que es más profundo, que es cuarta transformación, que no se podía haber dado antes si no hubiera estas precondiciones, digamos, es la reforma a pueblos y comunidades indígenas. El asunto del autogobierno, del presupuesto participativo, del presupuesto directo. Entonces, hay muchos ejemplos de cómo se siente y cómo se vive la cuarta transformación. Ahora, eso es cualitativo, sí. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho. Falta mucho. Oye, y en ese punto, la pregunta te la hice porque, a ver, se supone, y yo lo voy a poner en se supone, que la izquierda ha gobernado ya Michoacán antes de Morena, antes de la cuarta T, a través del PRD. Lo que está haciendo Morena en Michoacán es la verdadera gobierno de izquierda, cuando el PRD se sentía de izquierda y daba como pestañeos izquierdistas, pero nunca consolidaba un programa muy sólido. Lo voy a decir de esta manera. Lo que más recuerdo es el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán, donde programas sociales fueron extensivos y hubo un programa que a mí me llamó mucho la atención. De hecho, yo fui a varias comunidades, se llama Codeco. Comité de Desarrollo Comunitario. Sí, era una cosa, yo no la había visto. Se programa para que la gente participe de manera activa en ese tipo digamos, de sus necesidades para hacer las obras. Democracia participativa. Sí, no, era una cosa que bueno, pero después como que el PRD ya no, los gobiernos que siguieron fueron
iba a decir prostituyendo, pero esa palabra está muy fea, mejor, se fueron desvirtuando de un gobierno de izquierda. ¿Es el verdadero gobierno de izquierda o le falta en Michoacán o le falta hacer un gobierno de izquierda? ¿Qué le falta para hacer un gobierno de izquierda? Es que la izquierda en sí mismo no es como decía un recetario. No, de acuerdo. O sea, la izquierda se da en un proceso y tiene sus modalidades. Por ejemplo, yo diría, no es lo mismo la izquierda o lo que se plantea como izquierda en América Latina, en Brasil, que en Ecuador, lo que se vivió con Correa, o aquí mismo. No es lo mismo una perspectiva de izquierda como la que plantea una persona como Clara Brugada, con la trayectoria y la formación que tiene, a un gobierno más bien democrático, como el que se promueve en Quintana Roo, o una izquierda más comprometida, más incluso promotora de la organización comunitaria como la de Margarita en Morelos. Entonces hay matices, pero todos tienen que ver con el compromiso social. A ver, ¿tú te atreverías a matizar el gobierno de izquierda de Lázaro Cárdenas Batel, el gobierno de izquierda de Leonel Godoy y el gobierno de izquierda de Silvano Aureoles? ¿Cuáles son los matices, cuáles son las características en qué coincidían y en qué no coincidían? Depende del contexto también, sí, porque por ejemplo Lázaro Cárdenas gobernó en un primer momento teniendo a Vicente Fox de presidente y después a Felipe Calderón en un año nada más. Entonces esa fue una embestida durísima y se acota la posibilidad de acción. Y luego con Leonel pues fue la embestida mayor con el Partido Acción Nacional. Entonces depende también de las posibilidades y ventajas reales que se tenga. Acá si la izquierda en Michoacán no garantiza una organización desde abajo, va a ser muy complicado que pueda promover una izquierda mucho más avanzada, mucho más clara para la gente. Entonces por eso yo digo, el tema de pueblos y comunidades indígenas y la posibilidad del autogobierno es fundamental, porque ese es un proceso de democracia más avanzada. Entonces sí es complejo y hay que leer más la realidad y lo que concebimos, entendemos como izquierda en esta coyuntura, en este momento, en este país que se está transformando. Te faltó matizar el gobierno de Silvano Aureoles y este gobierno. También, de Alfredo Ramírez de Bedoya. El gobierno de Alfredo Ramírez, no quisiera calificar el gobierno de Silvano, aunque yo estuve ahí y el tiempo que estuve, tuve un compromiso muy fuerte con las mujeres. Creo que hicimos cosas muy buenas para las mujeres en Michoacán. Ya la lectura de lo que pasó después es responsabilidad de cada quien debe asumir lo suyo. Pero, por ejemplo, yo veo en el caso del gobierno de Alfredo, que es una perspectiva más keynesiana, más, pues él se ha enfocado mucho en la obra pública y eso ha generado, digamos, desarrollo para el Estado, creación de empleos, infraestructura. Le ha apostado mucho a la infraestructura y me parece que eso es adecuado, y ha sido promotor también de la organización de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Tú crees que sí siguen los pases? De izquierda, sí, yo digo que sí. No todo, no podemos decir es un gran gobierno de izquierda, no lo es. Es un gobierno progresista en construcción que ha intentado hacer cosas que han permitido avanzar. ¿Suficiente? Yo creo que no, pero sí hay aportaciones que son muy tangibles. La última pregunta. ¿Tú te ves como gobernadora de Michoacán? Sí, sí me veo. Sí ¿En esta o la que viene? Trabajando para Michoacán con mucha fuerza y con mucho entusiasmo, con un sello de mujer, porque sí, eso también cuenta y no es subjetivo, también está en nuestro ADN. Sello de mujer. Un sello de mujer. Bueno, ya escuchamos a Fabiola Alanís Samano.